¿Se ve ahí la imagen? Sí, se ve. Bárbaro, sí, gracias. Muy bien. En esta diapositiva terminamos el jueves pasado con el evento fundamental de la fecundación, que es la activación del ovocito secundario por la unión y fusión del espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito. Esto despierta una serie de fenómenos que los llamamos tempranos y tardíos. Los fenómenos tempranos son bioquímicos, los fenómenos tardíos son biosintéticos, funcionales, cambios morfológicos. Distingamos bien estos fenómenos tempranos bioquímicos o eléctricos de los tardíos, que ahí lo fundamental es la biosíntesis. Hay síntesis de proteínas, hay síntesis de ADN, hay movimientos morfogenéticos del material citoplasmático, se produce el bloqueo tardío de la polispermia con la liberación de los gránulos corticales, es lo que se llama reacción cortical. Estos son fenómenos tardíos. Y los fenómenos tempranos son fenómenos bioquímicos. El ingreso de sodio al ovocito a través de canales de sodio que genera el bloqueo temprano de la polispermia. Ahí se lo señalo. Vamos a buscar un puntero láser acá. Este es el bloqueo temprano de la polispermia inducido por el ingreso de sodio al ovocito que produce un cambio en el potencial de membrana que se vuelve refractaria a la unión de otros espermatozoides. Por eso se llama bloqueo de la polispermia. Impide que otros espermatozoides se unan al ovocito, y este cambio eléctrico en el potencial de membrana, en las cargas eléctricas que tiene la membrana plasmática, es un fenómeno que es transitorio, dura un tiempo, un minuto en general. Ese es el bloqueo temprano de la polispermia. Es temprano, es rápido, pero transitorio. Tiene que ser seguido de otro bloqueo que sea definitivo. Ese bloqueo definitivo de la polispermia es lento, pero es definitivo. Y se produce por la reacción cortical, por la liberación de los gránulos corticales del ovocito que produce el bloqueo definitivo. Y como verán acá, esto es debido a la liberación del calcio de las reservas de calcio que tiene el ovocito. El calcio se encuentra concentrado, guardado dentro del retículo endoplásmico y de ahí se libera el citoplasma. Y como verán, se produce el bloqueo de la polispermia, pero por otro lado, el calcio es fundamental para activar enzimas que son dependientes de calcio. Entonces, estas enzimas, estas quinasas, cuando hay calcio en el medio, se ponen en funcionamiento. El otro fenómeno importante que ocurre es el aumento del pH intracelular. El pH del ovocito es levemente ácido. Cuando aumenta el pH, se vuelve levemente alcalino. Y eso activa enzimas dependientes de pH. Así que hay enzimas dependientes de calcio y enzimas dependientes de pH que se ponen en funcionamiento, estimulando la síntesis de proteínas, la duplicación del ADN, los movimientos del material citoplasmático con una función morfogenética, se pone en funcionamiento el desarrollo. Inicia el programa de embriogénesis temprana. Y todo esto ocurre por una señalización que ocurre a nivel de la membrana plasmática por el contacto y fusión del espermatozoide con el ovocito. Y aquí podemos ver la cascada, ¿sí?, de, le decimos, segundos mensajeros que llevan a que se libere el calcio del retículo endoplásmico, que aumente el pH, como dos fenómenos bioquímicos tempranos
que llevan a los cambios, a los fenómenos tardíos, que son los fundamentales, lo que significaría el inicio del desarrollo. Entonces, la activación del ovocito secundario es el inicio del programa de embriogénesis temprana desencadenado por la fusión del espermatozoide con el ovocito y que lleva al inicio del desarrollo con el estímulo de la síntesis de proteínas, en la duplicación del ADN, que se complete la segunda división meiótica, que se formen los pronúcleos, que esos pronúcleos se junten en uno con el otro y formen la primera metafase de la primera división mitótica, que se llama anfimixis. Eso lo vamos a ver ahora, pero este cuadrito que está sacado del libro de Gilbert, de Biología del Desarrollo, es un cuadro que resume los fenómenos que se producen en la activación. Muchos alumnos van siempre a lo molecular y cuando yo pregunto qué es activación, dicen, es el aumento del calcio, es el aumento del pH, es el bloqueo de la polispermia. Nada de eso es la activación. La activación es el inicio del programa de desarrollo temprano, de embriogénesis temprana. Aquí arranca el desarrollo de un individuo. Es un programa que estaba en estado de latencia, el ovocito está en su mínimo consumo energético y cuando se une al espermatozoide se produce una explosión metabólica, arranca a funcionar la maquinaria biosintética y eso es activación. Eso es activación. Y ese inicio de la actividad metabólica que estaba en estado de hibernación en el ovocito, esa explosión metabólica lleva a que se duplique el ADN, se complete la segunda división meiótica, se formen los pronúcleos, se sinteticen proteínas, se muevan los componentes citoplasmáticos, se organice el uso mitótico. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Sí, o sea, sería como que no es en sí uno de los procesos solo, sino que la conjunción de todos los procesos da como resultado la activación del ovocito. Correcto, o sea, pero siempre que ustedes den un concepto, y ahí va el punto, primero hay que hacer una descripción general y de lo general se va a lo particular. Es decir, el concepto le tiene que servir al que escucha, al que no sabe. Ustedes le dicen el concepto de lo que es activación y la persona se tiene que llevar una idea de lo que ustedes están hablando. Si yo digo inicio del programa de embriogénesis temprana, bueno, se inicia el desarrollo, pero ¿cuándo, cómo, dónde? Bueno, por efecto de la unión, de la fusión del espermatozoide con el ovocito. Es en la fecundación. Entonces, uno da un concepto introductorio para que la persona entienda y después se va al detalle. Debido al aumento del calcio y del pH intraovocitario que lleva a la activación de enzimas, que produce un aumento de la síntesis de proteínas, se duplica el ADN, se culmine la... Pero eso no está dentro de lo que es la definición, el concepto. Eso es desarrollar el concepto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bien, y acá vemos en una manera esquemática cómo esos cambios se producen a punto de partida de cosas que suceden en la membrana plasmática del ovocito. Vimos en la imagen anterior, la fosfolipasa C se activa y ahí inicia una cascada de fenómenos que lleva al aumento del calcio y aumento del pH. Aquí vemos el retículo endoplásmico del ovocito, los canales de calcio y cómo el calcio se libera al citoplasma, ¿correcto? Por otro lado, vemos una bomba en la membrana plasmática del ovocito, es la bomba de sodio-protón, es una bomba de intercambio de sodio y protón, sale un protón,
entra una molécula de sodio, un catión de sodio, y esto genera la alcalinización del citoplasma del ovocito, aumenta el pH. Fíjense, este calcio es una señal que activa también la bomba. Miren cómo todo está interconectado, cómo la activación de la fosfolipasa C lleva también a la activación de la bomba. Está todo interconectado, pero el inicio ocurre a nivel de la membrana plasmática. Aquí vemos la fosfolipasa C como inicio de esta cascada de eventos que llevan a la activación. Ahora, lo interesante en nuestra especie, en mamíferos en general, es que la fosfolipasa C es algo que transporta, es una enzima que transporta el espermatozoide. Miren en este esquema, el espermatozoide que es atraído hacia la zona pelúcida por quimiotaxis, hace la reacción acrosómica, penetra la zona pelúcida, contacta la membrana plasmática del espermatozoide con la del ovocito y se produce la fusión del espermatozoide con el ovocito. Y cuando se fusionan ambas células, se libera el citoplasma la fosfolipasa C, Z se llama, que es la que lleva a que se libere el calcio dentro del ovocito. Quiere decir que para que haya activación, el espermatozoide debe unirse, fusionarse con el ovocito, porque la señal disparadora, como pueden apreciar acá, está dentro del espermatozoide. El gatillo de la activación es una enzima que se llama fosfolipasa CZ y que está dentro del espermatozoide, que cuando se fusionan ambas células se libera esa enzima al interior del ovocito y arranca entonces todas estas cascadas de fenómenos tempranos que lleva entonces al inicio del desarrollo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Perfecto. Por otro lado, en la corteza del ovocito están los gránulos corticales. Son lisosomas, como tiene el espermatozoide, el casquete acrosómico, que es un lisosoma modificado, cargado de enzimas que digieren, por un lado, la matriz extracelular de la corona radiata, ayudando a la denudación de la corona radiata, y otras enzimas que degradan la zona pelúcida y permiten la penetración del espermatozoide a través de la zona pelúcida. Recordemos que la reacción cortical tiene esas dos consecuencias: denudación de la corona radiata, liberación de las células que están unidas a la zona pelúcida, y por otro lado, la penetración de la zona pelúcida, y estos son fenómenos enzimáticos de degradación. Y el ovocito tiene su contraparte en los gránulos corticales. Los gránulos corticales contienen enzimas que van a modificar la membrana plasmática del ovocito para que sea impermeable a la unión con otros espermatozoides, y además van a modificar la zona pelúcida para que no haya reconocimiento ni penetración por otros espermatozoides. O sea, asegurarnos el bloqueo definitivo de la polispermia a nivel zona pelúcida y a nivel membrana plasmática del ovocito. Y uno mira, en este caso es un erizo de mar, es un animal de fecundación externa. Podemos ver el óvulo, efectivamente, en el erizo de mar. Si recuerdan, la gameta femenina del erizo de mar es una célula que completó las dos divisiones meióticas y por tanto lo podemos llamar óvulo. El óvulo del erizo de mar lo vemos con un montón de pelitos que son cientos de espermatozoides intentando llegar al óvulo del erizo de mar. Y fíjense que en este punto
empezamos a ver la zona pelúcida y está desnuda. No vemos estos pelitos que son las colas de los espermatozoides. Esta zona esta zona pelúcida está totalmente podada de pelitos. No veo pelitos, no veo espermatozoides intentando unirse a la zona pelúcida. Esto avanza en el tiempo, fíjense, va avanzando en sentido opuesto y los pocos espermatozoides que vemos ahora unidos a la zona pelúcida están en el polo opuesto a donde empezó a desnudarse la zona pelúcida. Y en D vemos la zona pelúcida libre de todo espermatozoide. No hay ningún espermatozoide anclado a la zona pelúcida. Y vemos obviamente una célula, este es el óvulo, mucho más chiquitito, con un espacio alrededor. ¿Y por qué se achicó? ¿Por qué se encogió este óvulo? Porque se liberaron los gránulos corticales. Su contenido fue volcado a este espacio que se llama espacio de fertilización y esto generó, estas enzimas generaron modificaciones a nivel de la membrana, a nivel del espacio y a nivel de la zona pelúcida, bloqueando toda posibilidad de ingreso de espermatozoides fuera del que inicialmente entró en contacto y fusión con el óvulo. Y aquí podemos ver que esto coincide con una onda de calcio en el interior del ovocito. Este es un ovocito que está dormido, que todavía no hizo contacto y fusión con el espermatozoide. Pero fíjense, en la imagen siguiente hay una zona de alta concentración de calcio. Aquí ingresó un espermatozoide, volcó la fosfolipasa Z en el interior del ovocito y aquí se empezó a liberar el calcio del retículo endoplásmico y genera lo que se llama una onda de calcio. Si ustedes siguen la imagen, fíjense cómo se va ampliando la zona de liberación de calcio, atraviesa la línea media, llega al polo opuesto y completa esa onda de calcio el viaje desde un polo al otro polo, al polo opuesto. En la medida que se va moviendo la onda de calcio, se va produciendo la reacción cortical. Fíjense la coincidencia, aquí ingresa el espermatozoide y vemos todas las vesículas corticales en el ovocito, pintadas de rojo. En el punto de ingreso del espermatozoide se empiezan a liberar las vesículas corticales que modifican la membrana plasmática y la zona pelúcida. Azul es una zona pelúcida que es modificada por las enzimas de las vesículas corticales y se vuelve impermeable. No puede haber reconocimiento, no puede haber penetración de espermatozoides en esa zona azul. En la medida que se produce la onda de calcio, se van liberando más vesículas corticales y la membrana se va extendiendo en su imagen azul. Fíjense, acá estamos en la línea media, la onda de calcio, volvemos a la imagen anterior, sería esta posición. ¿Se ve lo que estoy señalando? Sí. La onda de calcio, bueno, volvemos a la siguiente, sería la imagen 6. La onda de calcio está atravesando la línea media, sigue avanzando la onda de calcio, se siguen liberando las vesículas corticales. Por supuesto, cuando llega al polo opuesto, se produce obviamente el bloqueo definitivo de la polispermia con una membrana, una zona pelúcida y una membrana plasmática que no permiten el ingreso de otros espermatozoides. Y mientras tanto, como se observa en la imagen, el espermatozoide ya ha sido totalmente incorporado al citoplasma del ovocito y a esto ya lo llamamos célula huevo. Y es interesante señalar todos los componentes aportados por el espermatozoide. Ya vimos que es una señal fundamental para la activación. Si no hay unión entre el espermatozoide y el ovocito, no se inicia la activación.
y vimos que hay una señal conocida, la fosfolipasa CZ, contenida en el espermatozoide, que inicia la cascada de eventos que llevan a la activación. Se incorpora el pronúcleo paterno, es decir, la célula huevo es una célula diploide porque tiene un pronúcleo masculino, paterno, y un pronúcleo femenino, materno. Entonces, la sumatoria de los dos pronúcleos hace que la célula huevo sea una célula diploide. Recordemos que cada pronúcleo contiene un ADN haploide. Y otro elemento fundamental en nuestra especie es que el espermatozoide aporta el centríolo. El centríolo es el que genera el uso mitótico de la primera segmentación. No puede haber mitosis en la célula huevo si el espermatozoide no aporta el centríolo. El centrosoma cigótico, o sea, el de la célula huevo, depende del centríolo paterno. Los maternos no se usan, se usa el paterno. Es una forma, entiendo yo, de integrar lo paterno con lo materno. Por supuesto, la reconstitución de la diploidía es lo obvio cuando se incorpora el pronúcleo paterno. Y tener en cuenta que la información genética paterna es distinta a la de la madre, no es exactamente igual la información genética paterna a la información genética materna. Ese es el concepto de no equivalencia, no son equivalentes la información genética paterna en relación a la información genética materna y por tanto se las considera complementarias. No son equivalentes, pero son complementarias. Y por supuesto, el espermatozoide ayuda a la reorganización del citoplasma del ovocito. Así que en nuestra especie es fundamental los aportes que hace el espermatozoide. Hay algunas especies que si ustedes utilizan una agujita y pinchan el ovocito, ese ovocito es capaz de iniciar la mitosis, o sea, se activa en ausencia de espermatozoide. A eso nosotros lo llamamos partenogénesis. Parteno, virginal, génesis, formación. O sea, formación de un individuo en forma virginal, sin el aporte del espermatozoide, de la parte paterna, valga la redundancia. En nuestra especie, el espermatozoide aporta el centríolo, es decir, el uso mitótico para que se dé la primera división mitótica y, por supuesto, la señal de activación que es la fosfolipasa CZ. Así que en nuestra especie el espermatozoide es clave para que se dé el inicio del desarrollo. Por supuesto, las cuestiones religiosas no caben en esta descripción que acabo de dar yo, ¿no? Pero bueno, en los mortales esto es así. Y la fecundación culmina en la anfimixis. La anfimixis es el punto final de la fecundación. ¿Y qué es la anfimixis? La formación de la metafase, es la metafase de la primera división mitótica de la célula huevo. Aquí podemos ver en la primera imagen en A un ovocito secundario detenido en metafase. Podemos ver el uso meiótico, ahí pintado de celeste los cromosomas. Este es un ovocito de nuestra especie, un ovocito secundario detenido en metafase, no tiene núcleo, tiene un uso meiótico con los cromosomas ubicados en el plano del uso.
muchas veces se dibuja mal un ovocito secundario, le dibujan un núcleo, hasta en los libros a veces aparece un núcleo, cosa que es cerrado, está haciendo una división meiótica el ovocito, no hay núcleo, no hay envoltura nuclear, y está detenido en metafase, así que lo que se ve es un uso meiótico. Y muchas veces ese uso meiótico, como pueden apreciar acá, muchas veces en este dibujito lo ponen en el medio, a título de ejemplo, está en el medio de la célula, cosa que no es cierto, porque si estuviera en el medio de la célula se dividiría a nivel citoplasmático, sería una citocinesis simétrica. En cambio, si el uso meiótico es excéntrico, como se ve acá, cuando se separen los cromosomas, una célula va a heredar la gran mayoría del citoplasma y la otra célula muy poquitito citoplasma. ¿Cómo se llama esa otra célula que hereda casi nada de citoplasma? ¿Puede ser el cuerpo polar? Correcto, el cuerpo polar. Para que se formen cuerpos polares, tiene que ser una división totalmente asimétrica en cuanto a la distribución del citoplasma. Por eso el uso meiótico tiene que ser excéntrico, periférico, cosa de que el citoplasma se reparta de manera totalmente asimétrica. Como estamos viendo aquí, en B ya se produjo la fecundación. En B puedo ver el material genético paterno, lo que aporta el espermatozoide. Acá se está formando el pronúcleo masculino y aquí vemos cómo ese uso meiótico no está más y se está produciendo la anafase de la segunda división meiótica. Se están separando los cromosomas. Estos van a formar el pronúcleo femenino, el pronúcleo materno, y esto que ya se ve fuera de la célula es el cuerpo polar, el segundo cuerpo polar. ¿Se ve? ¿Se puede apreciar? Sí, profe. Bárbaro. Entonces tengo pronúcleo masculino, tengo pronúcleo femenino, y esos pronúcleos se van a acercar uno al otro. En la medida que los pronúcleos se acercan uno al otro, se produce la síntesis de ADN. Es una célula con dos pronúcleos, en cada pronúcleo se duplica el ADN de manera tal que cada pronúcleo va a tener 23 cromosomas duplicados, es decir, con 2 moléculas de ADN. ¿Por qué? Porque va a ser una mitosis, y para iniciar una mitosis necesito duplicar el material genético, duplicar la cantidad de moléculas de ADN. Entonces, entre los dos pronúcleos voy a tener 46 cromosomas duplicados, que se van a distribuir entre las dos células hijas, que van a tener 46 cromosomas simples. ¿Se entiende la matemática? Sí. 46 cromosomas duplicados son 92 moléculas de ADN. 46 más 46. Entonces es lógico que 46 cromosomas duplicados terminen siendo 46 cromosomas simples en cada una de las células hijas, que sumados son 92 moléculas de ADN. Entonces, ahí cuando se juntan los dos pronúcleos, no se fusionan en nuestra especie, pero en ese momento empiezan a degradar sus envolturas nucleares, pronucleares, empieza la profase de la primera división mitótica y acá vemos la metafase. La metafase de la primera división mitótica es lo que llamamos anfimixis. Aquí termina la fecundación, aquí empieza la segmentación de la célula huevo. En E podemos ver la cola del espermatozoide incluida dentro del citoplasma del ovocito, que ya no es ovocito, perdón, de la célula huevo. ¿Bien? Y por supuesto, entonces tiene que empezar la primera división de segmentación. Y en la anafase se separan
los cromosomas, telofase y anafase, ¿no? Se separan los cromosomas que están en la anfimixis, en la metafase de la primera división mitótica. Se separan las cromátidas hermanas. Se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma paterno y materno. Se distribuyen al azar. Una cromátida va para un lado, otra cromátida para el otro, y se reparte de cada cromosoma paterno y materno una cromátide para cada una de las células hijas. Y aquí podemos ver cómo se separan. Ahí vemos el centrosoma cigótico, centríolo cuyo origen es paterno. Se genera este uso mitótico y fíjense los microtúbulos que se originan en esos centríolos paternos y también la presencia de un anillo de actina, un anillo contráctil de actina. Ese anillo contráctil lo estamos viendo aquí en la imagen B y el sistema microtubular impresionante que se genera por los centríolos paternos lo vemos en C. Y por supuesto, en la zona de estrechamiento, en la zona contráctil, se genera un surco. A este surco está anclado el anillo de actina, generando la constricción del citoplasma. Y eso termina generando dos células hijas que se llaman blastómeras, ¿sí? Aquí vemos una excelente imagen de una célula huevo que tiene dos pronúcleos, el masculino y el femenino. Vemos el espacio de fertilización que se generó con la reacción cortical. Vemos los dos cuerpos polares, producto de la primera división meiótica del ovocito y de la segunda división meiótica del ovocito, primer y segundo cuerpo polar. Veo la zona pelúcida y veo acá una célula folicular que no llegó a desprenderse de la zona pelúcida. La imagen típica de célula huevo, que yo diría célula huevo a caballo, ¿no? Porque tiene dos yemas. Y después vemos la imagen de las dos primeras células hijas que se llaman blastómeras. Fíjense que las células contactan entre sí, no son perfectamente redondas, son ovaladas, tienen una zona de contacto, no pueden expandirse normalmente porque está la zona pelúcida, que es una restricción espacial, así que las células hijas tienen que acomodarse lógicamente al espacio generado por la zona pelúcida. Aquí vemos un aumento del número de células hijas. Vemos algunas por transparencia, vemos 1, 2, 3, 4, 5 células. No todas tienen el mismo tamaño. Fíjense que las divisiones mitóticas no son simétricas, tengo números impares de células, ¿sí? Hay una asimetría, células más chicas, células más grandes, células que se dividen antes, células que se dividen después. Las divisiones en general son lentas. Seguimos viendo un incremento en el número de células. Acá vemos un embrión de 8 células humano. Fíjense, la zona pelúcida, cómo se distribuyen las células en el interior de la zona pelúcida y cómo hay algunos ramilletes de corona radiata, como uvitas, todavía anclados a la zona pelúcida. Fíjense que la denudación de la zona pelúcida por efecto de la reacción cortical, de la reacción acrosómica, disculpen, de los espermatozoides, es por zonas. Hay zonas que se denudan y por ahí pueden penetrar los espermatozoides. No es necesario eliminar toda la corona radiata, pero se generan estas zonas desnudas que es por donde terminan penetrando los espermatozoides con mayor posibilidad de éxito en la fecundación.
Y ponemos la imagen de 8 células porque a partir de ese momento aparece un proceso que se llama compactación. La compactación del embrión de 8 células ocurre aproximadamente a los 4 días posfecundación. Fíjense que aquí a los 3 días posfecundación vemos el embrión de 8 células no compactado y al 4.º día lo veo compactado. ¿Qué quiere decir que se compactó el embrión? ¿Alguien me puede contestar qué quiere decir compactación? Puede ser que las células más externas se van uniendo entre sí por uniones nexo y se van acercando entre sí. Las células no se compactan por uniones nexo. Las uniones nexo no generan aumento de la adhesividad celular. Por caderinas. Caderinas me gusta más. Caderinas. ¿Y qué otro tipo de uniones generan compactación o mayor adherencia? En un epitelio, por ejemplo. Célula ocludens, puede ser. La sonula occludens, las uniones estrechas. ¿Qué más? ¿Algo más? Desmosomas. Desmosomas, por ejemplo, pero justo las uniones nexo no. Las uniones nexo son más para comunicación Qué con raro, no iones. aparecía en el Carson. ¿Cómo, Lo leí perdón? No, lo leí del tienen Carson. uniones nexo, tienen uniones Sí. nexo, pero no son las que llevan a la compactación. Ok, está bien, gracias. Lo que lleva inicialmente a la compactación, como bien dijo ahí una compañera, es el aumento o la redistribución de las moléculas de adhesividad celular, que se llaman caderinas. Las caderinas son las que inicialmente generan la compactación y después esto es reforzado por uniones estrechas y desmosomas. ¿Y por qué se compacta? Porque en el interior se va a acumular, como se aprecia aquí, un fluido que después no va a poder escapar. Ese fluido es agua y sales. Esa cavidad va a formar un embrión que pasa a llamarse diferente, se llama blastocisto. El blastocisto es el embrión que se forma al final de la segmentación. Al blastocisto lo vemos a los 5 días del desarrollo, un día después de que se compacta. El embrión compactado se llama mórula y este embrión que tiene una cavidad en su interior se llama blastocisto. Aquí vemos un blastocisto temprano, donde se empieza a apreciar la cavidad, y acá un blastocisto conformado, definitivo, pero que llama la atención que tiene 2 poblaciones celulares que uno puede observar. Una población condensada en un polo, a esto se lo llama macizo celular interno, y una capa externa, como si fuera el cuero de una pelota. Fíjense, acá se ve las células por transparencia que forman esta pelota de cuero, son las células del trofoblasto. En algunos libros lo van a encontrar también como macizo celular externo, pero no tiene nada de macizo. Es un epitelio que forma una esfera, y ese epitelio que forma una esfera hueca es el trofoblasto. Dentro de esa esfera, dentro de esa pelota de cuero, hay otra pelotita, pero es una pelotita de células condensadas que se llama macizo celular interno y está en un polo de ese embrión. El polo donde se encuentra el macizo celular interno se llama polo embrionario. Por algo será, porque justamente ese macizo celular interno va a formar los tejidos embrionarios. Así que este es el polo embrionario.
Así que de repente tengo un embrión con 2 poblaciones celulares, a punto de partida de una única población celular que son las blastómeras, que en su conjunto forman la mórula. La mórula está formada por células equivalentes, son todas iguales. Sin embargo, en algún momento, después de la compactación, estas células siguen 2 caminos posibles, el de macizo celular interno y el de trofoblasto. Se forman 2 poblaciones celulares, se diferencian 2 poblaciones celulares en el blastocisto. Aquí veo lo que se llama diferenciación. Veo 2 poblaciones celulares distintas, a punto de partida de una población que era equivalente desde el punto de vista de la potencia del desarrollo. Pero aquí tenemos 2 poblaciones distintas con diferente potencia de desarrollo. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Alguna Profe. duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, a mí no me quedó claro en qué parte está la módula. ¿En qué parte, perdón? ¿En qué parte está la módula? Mórula, Sí. 16 células. ¿Pero en qué parte? O sea, ¿está en la segmentación o está en la misma parte al final cuando se hace el blastocito? No sé bien qué es. Ah, perdón, la mórula viene de mora. Sí, ¿Viste cómo es una mora? sí. Es una frutita que está formada por un montón de pelotitas. Ajá. La mórula justamente es eso, un montón de pelotitas. Como la ves ahí en el embrión, que se está Entiendo. por compactar, ves un montón de pelotitas juntos, decís, che, tiene aspecto de mora, mórula. Claro. Ok, ¿Sí? genial. En el de 4 días es una mórula compactada. Claro, claro. Y Ok, tenés entiendo. mórula temprana, mórula tardía, ahí lo vas a encontrar en los libros. Está en el medio de la segmentación. Estamos hablando exclusivamente de segmentación. Entiendo. Esa mórula se va a cavitar. Cuando se cavita, la mórula se transforma en blastocisto. Claro. ¿Me Perfecto. seguiste hasta ahí? Sí, sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una pregunta. Leí que hay 2 modelos o teorías que explican la primera determinación. Está el modelo adentro-afuera o el segundo modelo, polaridad celular. ¿Cuál es el más importante? Es que los 2 son complementarios. Uno no niega al otro, se complementan. Los 2 son correctos. Ok, entonces hay que estudiar los 2. Sí, es así. Ok, gracias. No, de nada. Vamos a intentar llegar a explicar eso, lo intentaremos. Si da el tiempo, lo explicamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta, profe. La primera Dale. división, cuando tenemos el cigoto que da las primeras 2 blastómeras, Sí. ¿esa división es simétrica o asimétrica? Muy buena pregunta. En principio, esa es simétrica. ¿Eso vale aclararlo en el momento? No hace falta. ¿No? Ah, está bien, gracias. Las 2 primeras blastómeras son equivalentes en todo sentido. Así que es una división totalmente simétrica. Bien. Están así, ya aprovechando tu pregunta, están así que si vos separás las 2 primeras blastómeras y las cultivás in vitro por separado, cada una de esas blastómeras puede generar, te pregunto, ¿medio embrión o un embrión cada una? Y un embrión en este caso. En este caso, ¿por qué? Porque todavía no tenemos como no se dio la compactación, digamos, no tenemos una determinación. Y si no tenés una determinación, ¿por qué crees que una célula que es la mitad
del material citoplasmático de la célula huevo puede formar un embrión completo y no la mitad. Puede contestar cualquiera, si quieren aportar, bienvenido es. Porque la célula huevo da 2 células iguales, hijas. Y entonces, Tienen los mismos componentes. Deberían tener los dos entonces? la misma información. ¿conocen el concepto de totipotencia? Sí. Que al no estar determinadas, potencialmente pueden generar cualquier tipo celular. La célula huevo se la llama totipotente porque es capaz de generar todos los tipos celulares de un individuo adulto. ¿Estamos de acuerdo? La célula huevo es el punto de partida de un nuevo individuo. Nosotros con nuestros, no sé, no me acuerdo cuánto dicen los histólogos que hay de tipos celulares en la actualidad. 180, 190, 200, ¿cuántos tipos celulares hay según los histólogos? Ustedes vienen de ahí. No nos tiraron ese dato. ¿Cuántos Oh, tipos celulares estudiaron en histología? No los contaron. O En sea, un nos momento dijeron- perdés la cuenta. Ah, alguien contestó muchos. Ah, bueno. nos enseñaron un poco los 4 tejidos básicos, pero ahí No, pero después tipo de células, ¿no? y sí, muchos. Bueno, la realidad es que es aproximadamente unos 200 tipos celulares, ¿no? Cuando uno habla de diversidad celular, habla de unos 200 tipos celulares. Esos 200 tipos celulares, neuronas, hepatocitos, enterocitos, queratinocitos, bueno, microglía, astrocito, célula de Schwann, bueno, yo soy neurólogo, así que empiezo con todo lo neurológico, oligodendrocito, bueno, todas esas células incontables, 200 aproximadamente, vienen de la célula huevo, que es un organismo, es un individuo unicelular. Esto se dan cuenta, ¿no? De lo que estoy diciendo. sí. Entonces, es lógico decir, bueno, che, toda la potencia de dar esos 200 tipos celulares está en la célula huevo. Es la célula huevo la que puede dar esos 200 tipos celulares, el punto de partida. Ese nivel máximo de complejidad que es el individuo adulto, ¿sí? Cuando uno dice desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Es el aumento de la complejidad progresiva. Eso es desarrollo, el aumento de la complejidad. Voy de lo simple a lo complejo, ¿no? Así que un individuo adulto es la máxima expresión de complejidad, donde veo los 200 tipos celulares organizados en tejidos, órganos, sistemas, trabajando de manera coordinada. Para eso, de base, necesito aumentar el número de células. Es decir, parto de una célula unicelular, que es la célula huevo, y si yo me quedo en organismo unicelular, no voy a ninguna parte. O sea que la mitosis, la proliferación celular mitótica, es la base inicial del desarrollo. Crecimiento es dependiente de la proliferación. O sea, si yo no multiplico las células, no puedo generar lo que llamamos pluricelularidad. Y pluricelularidad se refiere a un número de células, perdón, al aumento del número de células diferentes. Es decir, no es solo aumentar el número de células, sino que las células sean diferentes entre sí. Pluricelularidad. ¿Me van siguiendo?
Así que el individuo adulto es pluricelular, máxima pluricelularidad y máxima complejidad. Ahí llegamos al desarrollo. La adultez, desde el punto de vista biológico, se llega normalmente cuando se adquiere la capacidad reproductiva. Cuando el individuo se puede reproducir, es la adultez biológica. Cerebralmente, a los 11, 12 años no damos para ser adultos, no están de acuerdo conmigo, por lo menos en nuestra sociedad. Pero los hindúes, las chicas se casan a los 12 años, por ejemplo. Hay pueblos donde los 12 años realmente es la madurez, ¿no? Entonces, yo a los 30 años considero que se llega a la adultez, actualmente, ¿no? Se acaba la adolescencia a los 30. Pero bueno, no importa, es una tontería. Desde el punto de vista biológico, la adultez es cuando llegas a la máxima, digamos, complejidad. Después viene el mantenimiento y cuando falla el mantenimiento se te cae el pelo, aparecen las canas, aparecen las arrugas, empiezan los problemas, ¿no? Duele la espalda, etc. ¿No? El mantenimiento no es tan eficiente y aparece el envejecimiento, pero eso ya no es desarrollo, no, se acabó. Volviendo al punto, para que haya desarrollo, ¿no? Tiene que empezar la mitosis. Por eso decimos, la embriogénesis temprana comienza con la mitosis, con la segmentación. Y esa célula huevo es la que tiene la totipotencia, la potencia de desarrollo total, máxima, absoluta. De ahí sale todo. Ahora, cuando voy a mirar la realidad, ¿qué da la célula huevo como derivado? ¿Da los 200 tipos celulares? Pregunto, ¿da los 200 tipos celulares o no? No, ¿Qué da da? 2 células hijas. Sí, pará. ¿Y esas células, 2 células hijas, Se van a diferenciar. en qué? Y ahí estaría regulado, digamos, ¿no? Los genes. Ay, cómo me guitarrean. No es tan difícil lo que estoy preguntando. En macizo celular interno y trofoblasto. Claro, gracias Camila. Macizo celular interno y trofoblasto. Eso es lo que da la célula huevo. Da 2 Se tipos van a dividir celulares. y quedan otros dos. ¿Perdón? Bueno, da 2 tipos celulares. Ahora, esos 2 tipos celulares darán otros 2, 3 y así hasta llegar a los 200. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, la pregunta es, yo tengo 2 blastómeras. ¿Juntas cuántos embriones pueden formar? 1. 1. ¿Y si las separo? 2. No 2 mitades, 2. 2 enteros. ¿Sí o no? Sí. Perdón, no logro comprender. ¿Será que lo puede volver a explicar? No estoy por favor, explicando nada, yo esta estoy parte? preguntando. Estoy preguntando si yo tengo 2 blastómeras juntas, ¿cuántos embriones puede formar? 1, me dicen. Y si separo las 2 blastómeras, me dicen no, se forman 2 embriones. ¿Por qué 2 células juntas forman un embrión y 2 células separadas forman 2 embriones? ¿Cómo llamarían esos 2 embriones hijos de 2 blastómeras? ¿Gemelos? ¿Gemelos idénticos serán? Claro, sí, porque tienen el mismo ADN. Claro, son gemelos idénticos. Esa es una forma de que se produzca gemelación, que las 2 primeras blastómeras se separen y que cada una continúe su desarrollo de manera separada. Ahora, ¿por qué 2 juntas forman un embrión y 2 separadas forman 2 embriones idénticos, 2 gemelos?
Sería por la totipotencialidad de la misma célula. Eso, la totipotencia explica esto que estoy diciendo. Si yo separo cada una de las células hijas de la célula huevo, cada una de ellas es totipotente, porque ninguna está determinada, ninguna formó nada todavía. Y en ausencia de la otra célula, cada una interpreta que tiene que formar un embrión por sí misma. Si las dos células están juntas y contactan y se tocan, ese contacto le dice a las células, che, yo no estoy sola. Yo soy parte de un sistema de desarrollo, en este caso formado por dos células. Es un sistema de desarrollo. Son parte de un sistema de desarrollo. Son dos células, pero son parte de un sistema de desarrollo porque se tocan, se sienten, y entonces dicen, yo soy un componente de un sistema. ¿Me van siguiendo? Sí. Lía, ¿me vas siguiendo ahí? Sí, sí. Lía, Florencia, como te llamen. Florencia. Sí. Dale, vamos con Florencia entonces. Entonces, si esas dos células juntas forman un sistema y yo separo las dos células, cada célula entiende que le falta la otra parte. Y si le falta la otra parte, cada una de ellas es un sistema de desarrollo propio por sí mismo, porque son totipotentes. Entonces, cada célula hija, cada blastómera, pasa a ser, en alguna medida, una célula huevo. Y entonces pueden formar dos embriones completos, gemelos idénticos. ¿Se entendió la explicación? Sí, perfecto. Sí, Y si yo comprendí. separo 4 células de un embrión humano, 4 separo, ¿puedo formar 4 gemelos idénticos? Sí, Ah, vos lo decís. ¿Cómo te llamás? ¿Miquela? Michela. Michela. Ujú. Michela. Vos lo decís lo más pancha, lo más tranquila. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos, Michela, con esse nome? De Brasil. De Brasil. Então, escuta. Não é tão fácil, viu? Não é. No. Não é. ¿Por qué? Porque el citoplasma lo estás repartiendo. Un citoplasma de una célula huevo lo repartiste entre 4. Hay bastante menos citoplasma que la célula huevo. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, tu respuesta es correcta, pero no necesariamente hay éxito. El porcentaje de que esos embriones logren formar un individuo completo es bastante menor que si son las dos primeras blastómeras y que obviamente la célula huevo. ¿Me seguís? Sí, sí. Se ha visto que hasta 8 células, antes de la compactación, una celulita de esa morulita temprana es capaz de formar un individuo completo. Bajísimo el porcentaje de éxito. Pero puede, y que pueda, ¿qué es lo que me dice a mí? Que es totipotente. Claro, es tan escaso el citoplasma que no le da lo mejor para construir un embrión completo, en la gran mayoría de los casos, pero es totipotente. Ahora, cuando se compacta, ahí entramos en otro juego. Para poder usar esas células debería descompactar el embrión, romper las uniones, o sea, ver dónde está la totipotencia ahí en medio de esa compactación. Ya sonamos, ¿me entienden? Quizás todavía hay totipotencia, pero es medio inevaluable, porque tengo que romper todo ese sistema de desarrollo que está compactado. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Y ahí entra en juego otros fenómenos que, bueno, van a terminar en la determinación y diferenciación de dos poblaciones celulares. Ahí las células, les pregunto, ¿pierden potencia de desarrollo, potencia evolutiva? Sí. Sí. Claro, ya no hay totipotencia. Se restringe, se reduce la potencia evolutiva. Y a eso llamamos determinación. La determinación
es la elección de una vía de desarrollo, de una vía evolutiva, pero con restricción de la potencia. Es decir, ya no tengo la totalidad de la potencia, sino que se restringe, se achica la potencia, porque elegí un camino de dos posibles a seguir. Trofoblasto versus macizo celular interno. ¿Vamos bien? Sí. Volvemos a compartir la charla. Entonces, tengo aquí formado el blastocisto. Este blastocisto que ven acá viajó, o sea, durante la segmentación el embrión fue viajando a lo largo de la trompa y este es un embrión rescatado de la cavidad uterina. Así se ve el embrión, el blastocisto, que es el que se puede implantar en la pared del útero, en el endometrio. ¿Se ve bien la imagen ahí? Sí, Podemos ver una zona pelúcida adelgazada, finita comparada con la que vimos antes. ¿Por qué? Porque se generó una cavidad en el interior del blastocisto y esa cavidad generó una presión que hizo que la zona pelúcida se estirara. Recuerden que la zona pelúcida está formada por glicoproteínas en forma de red. Es como una red y por lo tanto tiene elasticidad. Se puede estirar, se puede expandir. Puedo ver el trofoblasto en la pared del embrión, puedo ver el macizo celular interno, puedo ver el polo embrionario. Toda la pared está formada por trofoblasto. El macizo celular interno es interno. Hay células trofoblásticas, en el polo embrionario, veo el macizo celular interno, pero hay algo que llama la atención en esta imagen, que es la aparición de algunas celulitas, no sé si las llegan a ver, las estoy señalando. ¿Ven que señaló algo o no? Sí. Son 4 celulitas, eso es el hipoblasto. Acá empezó la diferenciación del macizo celular interno en 2 poblaciones. Es la segunda diferenciación, la segunda determinación. Quiere decir que esto es el epiblasto y esto es el hipoblasto. Es media tramposa la imagen, porque uno dice, esto es el macizo celular interno, pero ya veo células hipoblásticas. Quiere decir que esto se está convirtiendo en epiblasto. Veo todavía un ramillete de células de la corona radiata, células foliculares ancladas en este embrión que fue extraído de la cavidad uterina para observación. Y aquí vemos lo que sucede después, que es la eclosión, la salida del embrión de la zona pelúcida para poder implantarse. Se perfora la zona pelúcida, se hace un agujero en la zona pelúcida y entonces puede salir el blastocisto de su caparazón, que es la zona pelúcida. Miren el tamaño del blastocisto en comparación a la zona pelúcida. Una vez que sale, ese estiramiento de la zona pelúcida desaparece y vuelve al tamaño natural. O sea, cuando uno suelta el elástico vuelve a su situación normal. Este era el tamaño que tenía el ovocito original, la célula huevo, y miren el tamaño de este blastocisto. El blastocisto que se implanta tiene aproximadamente 107 células. Fue contado una vez un blastocisto a punto de implantarse, contaron 107 células. Entonces, este es el evento final de la segmentación, el evento final del periodo preimplantatorio. El embrión se halla maduro para iniciar las interacciones con el endometrio que conducen a la implantación.
O sea que la segmentación va desde la anfimixis a la eclosión del blastocisto. La segmentación va desde la anfimixis a la eclosión del blastocisto. Acá podemos ver una imagen tridimensional de la eclosión. En inglés se dice hatching. Y vemos las células trofoblásticas. Miren qué bonita imagen. Esto es de un embrión de cerdo, que es muy parecido al humano. Vemos las células trofoblásticas y vemos la membrana pelúcida, la zona pelúcida. Se ve que es una red de glicoproteínas. Se ve el agujero, el orificio que generó el embrión. Y vemos algunas células foliculares ancladas todavía a la zona pelúcida. Espectacular la imagen de la eclosión de un embrión de otro mamífero que es el cerdo, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen todo esto que vimos como segmentación a través de la trompa, ¿no? Aquí vemos la ovulación, aquí vemos el ovocito secundario, aquí vemos la fecundación en el tercio distal de la trompa, la formación de la célula huevo o cigoto con los dos pronúcleos masculino y femenino, la anfimixis de la primera división mitótica, acá inicia la segmentación, la formación de dos células. Las divisiones mitóticas de la segmentación son muy lentas en el humano, muy lentas. La primera división mitótica de la segmentación demora hasta 36 horas desde la fecundación. 36 horas demora la primera división mitótica. Son realmente muy lentas. En anfibio, en 36 horas a lo mejor ya tenés 100 células, pero en humanos son realmente muy lentas. A los 3 días ya tengo la mórula de 16 células. Acá ya hay compactación. A los 4 días ya tengo un blastocisto con una cavidad muy pequeña. Se han contado 58 células. Y el embrión que se implanta, que hace el hatching, la eclosión, como les dije antes, 107 células, aproximadamente 4 días y medio, 5 días, y a los 6 días se produce la implantación. La primera semana de la gestación corresponde a la función de segmentación y la segunda semana va a ser de implantación. Comportamientos celulares de desarrollo, comportamientos celulares de desarrollo, la primera semana del periodo preimplantario en segmentación. Varios comportamientos celulares típicos. Nosotros los llamamos comportamientos celulares. Se escucha muy entrecortado, no se entiende nada. Hola. Se escucha se escucha entrecortado. Bueno, se debe haber caído internet. Ahí está mejor. Ahí ya debe estar volviendo. Decía que es importante hablar de los comportamientos celulares del desarrollo, comportamientos celulares típicos que llevan al desarrollo. En la primera semana, en la segmentación, en el periodo preimplantatorio, fundamental, como dijimos antes, la proliferación celular, la mitosis. Sin eso no hay multicelularidad, pluricelularidad. Entonces, proliferación, primer comportamiento celular del desarrollo que hay que destacar. Esto está controlado en tiempo y espacio, ¿sí? Controlado por el ciclo celular y por el citoesqueleto, por la formación del uso mitótico y cómo se ubica ese uso mitótico para que las divisiones
sean sincrónicas, asincrónicas, ¿sí? Aquí es importante el control del ciclo celular. Por supuesto, otro fenómeno importante, otro comportamiento celular que llama la atención es la compactación. Esa compactación está precedida por otro fenómeno que se llama polarización. Polarización, que es algo típico de qué tipo celular que estudiaron en histología. ¿Cuáles son las típicas células polarizadas? Tejido epitelial. El tejido epitelial. Es decir, si las blastómeras se polarizan, uno piensa qué camino están queriendo seguir. Lo acabamos de decir. ¿Tejido epitelial? Tejido epitelial. O sea que la polarización y la compactación es el inicio de una epitelización. ¿Me siguen? Y un epitelio tiene uniones estrechas, tiene desmosomas, tiene uniones nexos, tiene un polo apical, un polo basal, una membrana basal. ¿Me siguen? Sí. Bueno, aquí aumenta la adhesividad celular, aparecen moléculas de adhesividad celular, luego aparecen uniones estrechas, uniones desmosomas. O sea, está siguiendo el camino de la epitelización. Y por supuesto, en ese proceso de polarización y luego compactación, se produce la determinación y diferenciación celular, donde hay expresión diferencial de diferentes combinatorias de factores de transcripción. El ADN sufre modificaciones epigenéticas. ¿Ustedes ya vieron genética en la primera parte o biología celular? Biología. Ah, bueno, entonces esto lo van a desarrollar probablemente mejor en genética. Se llaman cambios epigenéticos, ¿sí? Que llevan a la expresión diferencial de combinatorias de factores de transcripción. Me quedo ahí, no voy a profundizar en el tema, pero dijimos en principio que la determinación era la elección de una vía de desarrollo, con restricción de la potencia de desarrollo global. Ahora, ¿a qué se debe esa restricción de la potencia, esa elección de la vía de desarrollo? A esto, a que se selecciona una batería de genes, hay una expresión diferencial de factores de transcripción producto de estos genes seleccionados, entonces se expresan diferentes genes en las dos poblaciones seleccionadas. Entonces, la determinación se da a nivel genético, a nivel nuclear. Bien. Por supuesto, también hay una reorganización espacial de las células. Hay células internas, hay células externas. Y esto lleva también a esa determinación, la hipótesis de adentro afuera. Es interesante destacar que algunos de estos comportamientos celulares están tempranamente regulados por el control genético materno y más tarde por el cigótico, es decir, por la información genética del núcleo de las blastómeras. Y ese cambio se llama transición. ¿Qué estoy queriendo decir? El núcleo regula el funcionamiento de lo que ocurre a nivel citoplasmático y de membrana. Pero la relación entre el núcleo y el citoplasma de la célula huevo y de las blastómeras iniciales es muy desproporcionado. Es como, a ver, lo voy a decir muy grosero, ¿no? Es como que el núcleo fuera un policía y tiene que controlar lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Es absolutamente imposible. Con suerte podrá controlar algunas manzanas, algunas cuadras, algunas manzanas, parte del barrio, pero no le pidamos que controle lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. El núcleo
inicialmente no puede controlar lo que sucede en el citoplasma, no puede guiar las divisiones mitóticas, por lo cual el citoplasma contiene información que le permite llevar adelante las primeras divisiones mitóticas en ausencia del funcionamiento del núcleo de las blastómeras, que eso es información genética cigótica. El núcleo de la blastómera tiene la información paterna y materna combinada. Es cigótica esa información nuclear. Lo que hay en el citoplasma, ¿de dónde deriva? Del ovocito, del espermatozoide. ¿De quién deriva el citoplasma de la célula huevo y las primeras blastómeras? De la madre. De la madre. Por eso cuando decimos control genético materno, es control generado por el propio citoplasma que deriva de la madre. Es tan así que si yo extraigo el núcleo, extraigo los pronúcleos de la célula huevo o extraigo los núcleos de las primeras blastómeras, tanto la célula huevo como las blastómeras pueden dividirse en ausencia del núcleo. ¿Por qué? Porque es el citoplasma el que está regulando las divisiones mitóticas. Pero en un determinado momento dejan de dividirse, tanto la célula huevo como las blastómeras. ¿Por qué? Claro, en algún momento toda esa información que se acumuló en el citoplasma del ovocito se acaba. Esa información que está guardada en el ovocito y después en la célula huevo y sus hijas es ARN mensajero. Es ARN mensajero. Ese ARN mensajero se fue acumulando durante la ovogénesis y por eso el ovocito es una célula tan grande, porque el citoplasma del ovocito tiene un programa de desarrollo inicial, tiene el programa de embriogénesis temprana, no lo aporta el espermatozoide, no se reparte con los cuerpos polares, queda concentrado en la gameta femenina y por supuesto en el embrión. ¿Me siguieron esto que estoy explicando? Sí, sí. Por supuesto, ese programa se acaba y cuando se acaba, tiene que ponerse en funcionamiento el genoma cigótico, el material genético de los núcleos de las blastómeras. Adivinen cuándo ocurre eso. ¿Cuándo se hace ese switch, ese cambio de control genómico? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo ocurre ese cambio de control genómico, de materno a cigótico? ¿En qué momento? Puede ser que cuando el control de la madre, o sea, lo que había en el citoplasma ya se acaba, o sea, no alcanza para poder... Ya sé, pero ¿cuándo? ¿En qué momento de todo lo que describimos antes? ¿En la compactación? Claro, ahí. Esta es la evidencia del cambio de control. La compactación se da, la polarización y compactación se da por el cambio de genoma. Ahí toma las riendas el genoma cigótico y se produce la polarización y compactación. Es ahí, en nuestra especie. Muy bien. Entonces, nuestro tipo de división es bastante particular, se llama holoblástica rotacional. Ahí tienen la imagen, está en todos los libros. ¿Sí? Fíjense, la primera división mitótica es lo que se llama... Perdón, pero la diapositiva está trabada, me parece. A ver. ¿No? ¿No Ahora pasa? se está viendo la de segmentación como etapa del desarrollo. No, pará. Pará. A ver.
Vamos de vuelta. A ver ahí. Ahora sí, profe. Buenísimo. El tipo de segmentación en nuestra especie, en mamíferos en general, es segmentación holoblástica rotacional. A diferencia de los anfibios y los erizos de mar, que tienen dos divisiones mitóticas iguales, que se llaman, siguiendo las divisiones del planeta, meridionales, van por los meridianos. Vemos el primer plano de clivaje y el segundo plano de clivaje deja las 4 células hijas en el mismo plano. Esto se da en anfibios y en erizos de mar. Pero en los mamíferos es rotacional. El primer plano de clivaje es meridional. Tengo 2 células hijas, pero una célula hija se vuelve a dividir de manera meridional, pero otra de las células hijas lo hace de forma ecuatorial. Las células forman una especie de cruz, como pueden apreciar ahí. Ahora, no siempre en mamíferos se da así. Eso representa el 80% de las divisiones. A veces es meridional, igual que en los anfibios, y a veces, muy raro, ecuatorial, como en ninguna otra especie, digamos. Así de raro se da. Por supuesto, el mayor éxito de desarrollo lo tiene esta forma de división, ¿no? Por lo menos para nuestra especie. Pero no es exclusiva, a veces se da de otras formas. Pero ustedes digan holoblástica rotacional. Como decíamos antes, el ciclo celular es importante para que las divisiones se den de manera periódica, controlada, regulada. Estas divisiones se dan por el control del ciclo celular. Las ciclinas están encargadas de hacer esto. Esto lo vieron en biología celular, no voy a profundizar. Y otra cosa importante que ocurre en las divisiones es la generación de membrana. Yo acá tengo representado como un cuadrado una célula huevo. Ahora, si yo divido la célula huevo en 4 hijas, tengo que generar nueva membrana plasmática, que está representado aquí de color azul. El volumen es el mismo, sin embargo, aumenta la cantidad de membrana. Y lógicamente, la membrana me permite el contacto, el diálogo, la relación entre las células. Esto es un único sistema de desarrollo formado por 4 elementos, las 4 células. Las 4 células contactando entienden que es un único sistema de desarrollo que tienen que formar un único embrión. Si yo rompo este sistema de desarrollo, separo las 4 blastómeras, cada blastómera entiende que es un único sistema de desarrollo y que le faltan los restantes componentes y se tiene que hacer cargo de formar un embrión completo por su totipotencia. ¿Se entendió el repaso que acabo de hacer? Sí. Bien. Esa capacidad de formar un individuo completo que tienen estas células se llama regulación. Tienen capacidad regulativa. Cuando yo separo una célula del sistema de desarrollo, esa célula se encuentra en déficit. ¿Me entienden? Esa célula entiende que le faltan los otros elementos y así todo es capaz de compensar esa falta y generar un individuo completo. Les pregunto algo, ¿qué pasa si yo separo una blastómera, saco una blastómera, dejo las otras 3 blastómeras, esta blastómera la cultivo por un lado, estas otras 3 blastómeras las cultivo por el otro? ¿Cuántos embriones se forman en total? 2. 2. Esta célula entiende que le faltan los otros 3 componentes y forma un embrión por su cuenta,
Y estas 3 células entienden que les falta un elemento y compensan, regulan y forman el otro embrión. ¿Son gemelos idénticos? Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Son idénticos. Estoy jugando, ¿no? Estoy jugando con... Pero la célula es un sistema de desarrollo, las 3 células es otro sistema de desarrollo. Si las vuelvo a juntar, las 4 células forman un único embrión, mientras sean totipotentes, ¿no? Sí. ¿Un sistema de compensación? Bien, el mosaico lo estás viendo ahí. ¿Qué es un mosaico? No, ¿qué es un mosaico? Ay, qué lindo mosaico. ¿Qué es el mosaico? ¿Cuál es la definición? Buscala en Google, dale. Cerámica, vidrio, ¿no? Otros materiales de diversas formas y colores. Quiere decir que cada uno de estos cuadraditos puede ser una piedra, puede ser un pedazo de vidrio, puede ser un pedazo de cerámica de distinto color. Quiere decir que cada célula tiene una información propia que le es inherente y que no comparte con las vecinas. No pasa en el humano porque hay totipotencia. Cada célula tiene toda la información y puede formar el todo. En cambio, en los individuos mosaico, la información no es las células no son totipotentes, van repartiendo la información entre las células hijas. Así que si yo saco una parte, no se forma el todo. Eso es sistema mosaico. Ahí no tenés gemelación, no lo podés hacer. Es lo que estamos diciendo. ¿Por qué no pasa qué cosa? Sí, ¿cuál sería el problema ahí? Lo que hace el citoplasma es guiar las mitosis nada más. Pero la información que contiene ese citoplasma está distribuida homogéneamente entre las células hijas. En cambio, en los sistemas mosaicos hay cierta información en el citoplasma que está en una célula que no está en otra. O sea que para formar un embrión necesitas el conjunto informativo de todos los elementos informativos que componen ese sistema de desarrollo, cosa que en el humano no es necesario. Cada célula en sí mismo es un sistema de desarrollo, pero cuando las juntás forman un único sistema. De ahí la diferencia entre regulación y mosaico. El concepto de regulación es que frente a un déficit celular, el sistema de desarrollo es capaz de compensar y generar un individuo armónico, completo, adulto. El sistema mosaico frente a un déficit no lo puede hacer. Le falta elementos informativos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es tan interesante la regulación, porque hasta ahora yo les mostré ejemplos de déficit. Pero ¿qué pasaría si yo agarro 2 mórulas y las combino para formar una única mórula? ¿Me entienden?
Agarro un embrión de 4 células y lo junto con otro embrión de 4 células y forma un solo embrión de 8 células. ¿Se entendió? Y puede ser que es un individuo con dos ADN diferentes, con diferente material genético. Sí. Pero es un individuo. Se forma un único individuo. Creo que había casos de individuos con 2 tipos de material genético, pero no sé si era muy común en humanos. No, nada es común, pero la pregunta es si se puede dar. De poder se puede. Y no tiene Como nada poder que se ver puede. con los siameses. No tiene que ver esto con siameses. Yo iba a preguntar Esto de a los nivel siameses. animal se ha hecho con mamíferos. Por ejemplo, hay ratas blancas y ratas grises. ¿Ubican? Las blancas esas con ojos rojos. Sí. Y la rata la de las casas, la de las calles, que son esas ratas horribles grises. Pero son la misma especie, pero son el mismo bicho, pero de 2 especies distintas. Y se han combinado mórulas de ambos tipos de rata y de ratón también. Y adivinen qué sale como producto de la combinación de 2 mórulas de 2 especies similares. ¿Cómo se lo imaginan el individuo de un ratón o rata blanca y otro gris? Con manchitas. ¿Con manchitas? Pensá un poco mejor. ¿Con manchas? ¿Qué se les ocurre? Estéril. No importa eso si es estéril o no. Bueno, se los digo yo, como una cebra. ¿Tiene lógica? Una franja de una especie, otra franja de otra especie. Una franja de una especie, otra franja de otra especie. Así es de loca la regulación, pero es un único individuo de aspecto cebra. Combinando los 2 genomas, ¿no? Las células se armonizaron de esa manera. Está en el libro de Gilbert, ese experimento. Bueno, es un libro que no tienen a lo mejor acceso, es de biología del desarrollo que usamos los docentes, pero bueno, el que tenga acceso, a lo mejor está en PDF por algún lado, el libro de Gilbert les muestra esos experimentos que se llaman quimeras. La quimera es generar un individuo como mezcla de 2 individuos de distintas especies. ¿Viste? Bueno, las quimeras típicas, no sé, Harry Potter, que tenés esa águila con cuerpo de león, yo qué sé, para hablar de algo que ustedes conocen. Pero bueno, la mitología griega está hecha de quimeras, ¿no? La mitología egipcia está hecha de quimeras. Y uno dice, ay, bueno, fantasía, no, pero se puede generar experimentalmente una quimera. ¿Y ¿Me nunca siguieron? nunca se Profe, y intentó una en pregunta. humanos? ¿Cómo? ¿Nunca se realizó en humanos? Si se hizo, es absolutamente antiético y ilegal. No sé en el periodo nazi qué pueden haber llegado a hacer, pero no, legalmente no. ¿Te contesté? Sí, ok. Profe, pregunta. Oficialmente no. Sí, perdón, dale. Por ejemplo, viste que vos dijiste que sería como una cebra. Y Sí. una compañera había dicho antes ponerle manchitas. ¿Y cuál Sí. sería poner la diferencia? Porque en teoría, Porque manchas presentan es los una 2. distribución irregular y cebra es totalmente armónico, ¿no? Perfecto. Es como la naturaleza dice, ¿cómo hago para que repartir armónicamente la información de los dos individuos? Bueno, una banda, otra banda, una banda, otra banda. Hermoso, 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 cómo se las ingenia la naturaleza para entender este lío que es un exceso de células. Acá no es un déficit, es un exceso. ¿Se entendió? Listo, perfecto. O sea, la regulación no es solo déficit, puede ser por lo contrario. Y das un individuo armónico, individuo adulto, pluricelular, complejo, armónico. Maravilloso. Y acá vemos la polarización. Y aquí vemos la polarización de las blastómeras. Es decir, vemos unas blastómeras no polarizadas, vemos
unas zonas blanquecinas en las zonas de contacto. En las zonas de contacto hay algo de adhesividad celular. Vemos aplanadas las membranas, un poquito aplanadas en las zonas de contacto. Hay algo de adhesividad celular. Estas son blastómeras que todavía están bajo el control genómico materno, pero de repente, ¡pum!, estas blastómeras polarizan las moléculas de adhesividad celular. Esto es a nivel apical. Se ven moléculas que se ubican en la zona apical. O sea, acá las células empiezan a polarizarse. Veo un polo apical mirando hacia afuera. Esto es polarización. Es decir, acá empieza el control genómico cigótico. Las células empiezan a epitelizarse. La polarización es, ¿qué significa polarización? La distribución asimétrica de moléculas de superficie celular. No es polo norte, polo sur. Es polo apical versus basal, ¿no? Distribución asimétrica de moléculas de superficie celular. Esto que se ve acá blanco es lo que después va a formar las uniones estrechas, las sonula occludens, que en principio se ubican a nivel apical. ¿Bien? Y esto precede a la compactación y la formación de la mórula. Acá vemos un embrión no compactado y fíjense, un embrión que comenzó a compactarse. No es en el humano, la compactación se da en forma simultánea en todas las células. Fíjense que la compactación empieza por zonas, en el humano. ¿Y qué modula? ¿Qué es lo que lleva a que las mórulas se compacten? Miren acá qué compactadas están estas mórulas, qué interesante como se ve una vez que avanza la compactación. Esto es cuando se inicia la compactación y acá ya son mórulas de 16 y más células compactadas. Pero si yo uso un anticuerpo contra una molécula de adhesividad celular que se llama caderina E, esa compactación cae, desaparece, se elimina la compactación. Anticuerpo contra la caderina E, miren lo que pasa, se pueden ver las mórulas de distintas cantidades de células sin ninguna evidencia de compactación, se ven como verdaderas moras. Y eso me da la idea de que la caderina E es lo que media la compactación, es lo que genera esa fuerte adhesividad celular. Y la caderina, muy interesante, ¿de qué depende para que se dé la compactación? Del calcio. Otra vez el calcio, importante para que se dé la compactación. Si uno hace fecundación in vitro, en el medio de cultivo tiene que haber calcio, porque si no hay calcio, tenemos problemas, no se da la compactación. ¿Y por qué el calcio? Ya vimos que el calcio es fundamental para los fenómenos de fusión celular. El calcio media la fusión celular. Es una molécula, es un catión fusógeno. El calcio ayuda a que haya fusión. En este caso ayuda a que haya adhesión. Cuando digo fusión, el calcio permite la reacción acrosómica. El calcio permite la reacción cortical. El calcio media la fusión del espermatozoide con el ovocito. El calcio media la adhesión celular en la compactación. Miren, lo importante es que haya calcio en el medio o, en el otro caso, intracelular, intraespermatozoide, intraovocito. Y son como anclas esas caderinas, ¿se ve ahí? Son como anclas que están unidas a la actina, al citoesqueleto contráctil. La caderina está unida a la actina, así que es una unión bien potente, bien fuerte. Entonces, tempranamente, las células que forman al embrión, en el estadio de 8 células temprano, son células que no están polarizadas,
que no puedo distinguir un polo apical, un polo basal, que tienen algunas pequeñas zonas de contacto, que tienen pequeñas zonas de caderina, lo vimos en la imagen anterior, pero es una célula apolar, el núcleo en el medio, la distribución de las organelas no habla de un patrón en particular, pero bueno, se produce la polarización y compactación y puedo distinguir una membrana apical, puedo distinguir una membrana vasolateral, veo una gran cantidad de caderina en la zona vasolateral y en la zona apical veo la aparición de uniones de tipo estrechas, ¿no? Miren el cambio que se produce con la expresión del genoma cigótico, cómo se reorganiza una célula y se vuelve polarizada, una célula polar, ¿bien? Con membrana vasolateral, con uniones fuertes por caderina, con formación de uniones estrechas, un polo apical con microvellosidades, con proteínas características de membrana apical, distintas a la vasolateral. Esto es polarización y al mismo tiempo compactación. Estas uniones estrechas se van a cerrar el pasaje intercelular, se va a bloquear el pasaje de moléculas a través del espacio intercelular y eso va a permitir que se acumule agua en el interior de la mórula y se forme el blastocisto. Y aparezcan, por supuesto, dos poblaciones celulares, el macizo celular interno y el trofoblasto. ¿Por qué se acumula agua? Acá en esta imagen se ve muy bien que en la membrana basal de las células que conforman el embrión se acumulan las bombas de sodio-potasio ATPasa que bombean sodio al interior del embrión. El sodio arrastra agua, pero esa agua y ese sodio no se pueden escapar del embrión porque las uniones estrechas ocluden, están cerradas. Lo que entra no se puede escapar. El sodio que entra y el agua que entra no se pueden escapar por el cierre que generan las uniones estrechas. ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. Y voy a parar acá. Voy a parar acá. La próxima semana les voy a contar, obviamente, lo de las teorías, adentro, afuera, la teoría de la polarización. No llegué, pero lo que dimos realmente fue muy importante y les va a servir para complementar con lo que vieron en el práctico, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien. Bueno, nos despedimos. Que anden muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chau, chicos. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Muchas gracias por la clase. Chao.